últimos días, ¿no? Vamos a hablar con Eduardito, iba a decir. Eduardo Ibarra, sí, que es consultor y analista político. Y por lo que veo, porque la verdad es que no tuve tiempo de chusmearlo, recién lo abro, hubo un trabajo de campo en estos días, ¿sí? Donde se hicieron algunas preguntas o varias preguntas con respecto al gobierno nacional, la figura de Milei, entre otras cosas. Y vamos a hablar un poquito de números, ¿sí? De lo que dice este trabajo en sí, ¿sí? Que hicieron hace unos días. La consultora se llama Encuesta Argentina, ¿sí? Y lo tengo ya en contacto, lo tengo en línea a Eduardo Ibarra, que fue quien llevó adelante este trabajo. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Eduardo. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué va? tal, Fabián? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo muy bien. Llegando fin de año, ¿no? Oh, Y ya, promediando, claro. promediando Ya ya. entramos en un año par que no es electoral, Bien. ¿Y que no es poco. qué va a pasar? ¿Y qué pasa? ¡Qué Y lío! bueno, los años que no son electorales son los años en los cuales se intentan resolver las internas de los espacios políticos. Ujú. Bien, bueno. Si comenzamos por Unión por la Patria, tiene una interna y grande, difícil de despejar, entre el Movimiento de Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof y, por otro lado, la Cámpora y el masismo, que juega como un tercero, digamos, en cuestión y que se alinea convenientemente en función de para dónde van las alianzas, ¿no? Últimamente tuvimos unas leyes que se votaron en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires que fueron bastante difíciles las negociaciones internas y externas porque se necesitaba para la ley de financiamiento para que Axel Kicillof pueda acceder a un crédito por 3.800 millones de dólares, 2/3 de los votos de las cámaras, y era necesario el apoyo del PRO y de un sector del radicalismo. Eso se logró, como así también la ley de presupuesto y la ley fiscal, pero no sin, digamos, las consecuencias de esas negociaciones siempre son un costo, digamos, para quien las promueve, en este caso para el gobernador, que tuvo que ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 lugares a 14, que tuvo que ampliar el Consejo Educativo, que tuvo que ampliar el Tribunal Fiscal. Bueno, todo eso son costos que después se evalúan, ¿no?, en las internas de los distintos espacios. Tuvo que ceder la presidencia de la Cámara de Diputados a la Cámpora. Entonces, bueno, esas consecuencias de tener presupuesto, de que respire aliviado el gobernador y los 135 intendentes, porque el 8% de ese dinero que se solicita va destinado al Fondo de Financiamiento Municipal. Yo me he comunicado con algunos intendentes que estaban aliviados porque estaban en una situación muy comprometida las instituciones de hasta no poder pagar los sueldos a partir de mayo, junio. Claro. Entonces, por eso digo que los años pares ahora es donde se tratan de resolver tanto las internas de los espacios políticos como ya posicionar candidaturas para el 2027. Claro. Y un poco tiene que ver con esa encuesta y con las encuestas que están circulando acerca de no solamente la imagen y la apreciación que tienen los ciudadanos acerca de la gestión de Milei, que mejoró bastante después de la última elección del 26 de octubre, porque venía cayendo del piso de 40 puntos de imagen positiva y ahora está más cerca del 50 que del 40. Sí, sí. Y bueno, digo, esta es la coyuntura con la cual se está terminando el año, con un crédito, digamos, para la gestión de Milei, que vamos a ver, no duran mucho los créditos. No. De y lo más cercano que tenemos fue lo de Macri, que después de haber ganado una intermedia, 6 meses después se empezó a derrumbar. Escúchame, una cosa que me interesó que dijiste al pasar, o cuando estabas haciendo, hay un análisis un poquito amplio de lo que venía pasando estos últimos días, digo, se quedó la presidencia de la Cámara, alguien de la Cámpora. ¿Me contás esa parte? Digo, porque eso, digamos, eso va a confluir en que va a haber un reordenamiento en esto que todavía no sabemos cómo se llama,
Bueno, Di Chiara, un hombre de Gran Buenos Aires, Sí. que digamos, tiene bastante cercanía con la Cámpora, con la presidenta Cristina Kirchner, fue el elegido para presidir la Cámara, por lo menos en el último momento era quien se proponía, sí. pero también tenía que ver a cambio de votar dentro de los 2/3 para aprobar la ley de financiamiento. Entonces, ese es el punto, digamos, la dificultad de Axel Kicillof para imponer, digamos, su candidatura, más allá de que él está dispuesto a lanzarse a partir de febrero, a lanzar su campaña, mucho tiene que ver con los acuerdos que pueda tener para dentro del peronismo, este pedido de elecciones que hay en el PJ Máximo Kirchner. Tengamos en cuenta que la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional es Cristina, sí, y a nivel provincial es su hijo Máximo. Entonces, esta negociación, esta dificultad para negociar, porque Axel Kicillof, después de las elecciones del 13 de septiembre, que gana por 13 puntos, del 7 de septiembre, perdón, sí, que gana por 13 puntos la provincia de Buenos Aires, él ya estaba encaminado, digamos, a una candidatura, se fortaleció, pero bueno, después la elección, en la cual hay un empate técnico ahí con Santilli, ¿no? Si bien se pierde por medio punto porcentual, lo debilitó, el baile de Cristina en el balcón, claro, se empezaron a quitar de nuevo esos fantasmas, y este problema no estaría resuelto. De hecho, hoy por hoy parecería que Axel Kicillof confirma a todos en sus lugares, a los ministros de su gabinete, ¿no? Y ahí hay varios ministros que son de la Cámpora. Sí, claro. Por ejemplo, Kreplak. Aparentemente estaría confirmado. Entonces, digo, esta dificultad para su gestión, porque él necesita también apoyar una futura candidatura en una buena gestión. Para eso necesitaba un buen financiamiento, pero también necesita, quizás, hay que ver si puede darse el lujo de hacer una ruptura abierta, cielo abierto, con el sector de la Cámpora que está tan, yo diría que forma parte de la gestión provincial, no solo a nivel ministerial, sino también a nivel mandos medios, a nivel secretarios, a nivel directores. Entonces es complicado hacer una ruptura a cielo abierto porque, bueno, te diría que el riñón de la gestión está como muy tomado por funcionarios y militantes de la Cámpora. Y aparte, por lo que vos decís, poca espalda, ¿no? Pero me detengo un poquito en lo que dijiste de Kreplak, porque debe ser, en el top de los ministros, es el 1. Si no es el 1, es el 2, digamos. Es como la columna vertebral de la gestión de Kicillof, ¿no? Digamos, no es un ministro más. Y no se ha comportado como un ministro más, digamos. Ha sido muy prolijo en su laburo, tipo muy serio, ¿no? Bueno, yo no diría la columna vertebral, pero sí un ministro importante. Sí. De hecho, la gestión de Kicillof produjo cambios interesantes en cuanto a salud. Vos recordás que él lo sucede a Daniel Golián, quien empezó siendo el ministro, fue Daniel Golián, quien continuó, digamos, promediada la pandemia fue Kreplak, y Daniel Golián fue como diputado nacional. Ahora terminó la gestión de Daniel Golián. Daniel Golián encabeza un movimiento que se llama el MOSAPRO, que es el Movimiento de Salud Provincial, que es el Movimiento Derecho al Futuro. Pero aún así, Kreplak se ha manejado con la cintura, digamos, adecuada, porque es como que él se corre un poquito de la interna, no participa, digamos. Pero no participa a cielo abierto, insisto, ¿no? Estas son las cuestiones que después hay que ver cómo para dentro de la gestión hacen eco. Él lo acompañó en la campaña. Coincido con vos, que es un ministro muy importante, que ha hecho un buen laburo, que ha hecho transformaciones interesantes en cuanto a salud pública, pero que también las podría hacer Golián, las transformaciones. Digo, siguió la misma línea de Golián, no es que es una línea propia, no es que digamos que esto fue
consecuencia, es el mismo proyecto de Golián interpretado por otra persona, pero digo, ese proyecto puede estar vigente con otra persona. Sí, pero cuando hablan de la cámpora, que pareciera una especie de célula dormida dentro del mismo sistema de gobierno, Kreplak se ha comportado fue muy prolijo, lo acompañó en la campaña, digamos, es un tipo que no es un tirabomba, ¿viste? Es un tipo muy serio, bueno, así pareciera, no sé. ¿No? Cuando habla, digo, porque todo el mundo hace descripción de la cámpora, que el problema en sí de la provincia o del gobierno podría ser. Y la verdad que cuando vos entras a ver cómo se mueven los ministros, digo, pues son pibes, digo, en el buen sentido de la palabra, son tipos de 40 y pico de años, que promedian los 40 y pico de años, y que han tenido gente por encima como Golián y algún que otro sanitarista ahí cerca, y que bueno, están bien vistos por lo que veo, digo yo, no conozco mucho, pero todo el tiempo... Bueno, yo en realidad trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. En su momento fui director de salud mental de la región sanitaria cuarta y conozco muy en profundidad el trabajo de la gestión tanto de Golián como de Kreplak. Sí. Lo que te puedo decir es que coincido en esa mirada. Después hay que ver, porque los ministerios tienen distintos estamentos. Uh-huh. Hay un nivel ministerial, después un nivel de secretarías, subsecretarías, direcciones. Hay un corte entre lo que tendría que ver con los ministros y algunos secretarios que pertenecen a esta agrupación, que pertenecen a la cámpora, pero de ahí para abajo, cuidado, porque no son personas tan serias, tan responsables, son más militantes con poca formación sanitarista. De hecho, en algunas regiones sanitarias hay directores de regiones sanitarias que tienen muy poca formación sanitaria. De hecho, hay alguno que es abogado y que está ahí en una dirección de una región sanitaria y no tiene formación sanitarista. Entonces, esto digo, el ministerio es todo. No es solamente su cúpula. Por eso digo que las presiones y las tensiones internas atraviesan, digamos, el ministerio o los ministerios o la gestión de Axel Kicillof de arriba hacia abajo, transversal a todos los estamentos, ¿viste? Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces la interna parece que solamente se da a nivel ministros, ¿viste? Pero bueno, después también para abajo. Sí, está claro. Todo, bueno, en ámbitos como la salud. Está claro que hay una puja de poder. Se necesitan personas con formación sanitaria, no médica solamente. Che, como sé que tenés poco tiempo, me gustaría ya entrar en este trabajo de campo, no sé si está bien dicho, que pude acceder y que está piola. Estuve viendo los números y me gustaría que nos acompañaras, digamos, que nos contara qué es lo que dice este trabajo, ¿no? Si querés te voy contando yo y vos me decís, ¿no? Por ejemplo, la primer, ¿cómo se le dice esto? El primer trabajo acá habla del gobierno nacional en sí, ¿no? Y se pregunta... De la imagen. De la imagen, sí. Sí, habla justamente de la imagen del gobierno nacional y cuenta, bueno, que tiene un nivel de aprobación de casi el 47%, ¿no? Sí. Uh-huh. Y un 49% de desaprobación. Sí. O sea, en términos estadísticos sería menos 2 puntos de imagen neta negativa. Bien. ¿Y eso? Ahora, para entender esto hay que hacer un poquito de historia, uh-huh. Sí. Porque hoy por hoy, yo recién, hace un ratito, hablaba de la recuperación de la imagen positiva del presidente Milei y de su gestión. Esto tiene que ver con que antes de las elecciones del 26 de octubre, Javier Milei tenía un promedio de 39% de imagen positiva y 52% negativa, o sea, menos 13 puntos de imagen neta negativa. Sí. Hubo una gran recuperación a partir de que él logra el triunfo del 26 de octubre, el triunfo electoral, el gran apoyo de Bessens, de Estados Unidos. Eso le dio un espaldarazo que lo hizo recuperar bastante la imagen. De todas formas, si hacemos una lectura más objetiva, uh-huh. Es decir, está bien dividido el pueblo argentino.
es Sí. casi mitad y mitad. Digo, números más, números menos, estamos hablando de la mitad lo apoya y la mitad no lo apoya, lo desaprueba. E incluso contundentemente. Sí. Por eso digo que es importante a la hora de leer los resultados también cruzar estos datos. Hay otra pregunta más adelante que dice si los argentinos mejoró tu situación económica con el gobierno de Milei. Sí. Y ahí tiene una gran mayoría que le dice que no mejoró, empeoró. Y sin embargo, digo, eso no se traduce en la desaprobación. Ese número es más alto, es decir, es más alto las personas que le ha ido mal desde hace 2 años que las personas que desaprueban la gestión. 70%. Por eso digo que es importante hacer esa lectura en relación a que no siempre los apoyos a una gestión tienen que ver con lo que te pasa a vos en tu individualidad o en tu economía. Eso ha cambiado. Bien, yo creo que es un dato importante a tener en cuenta. También, ¿quiénes son? Si vos te fijás, yo te mandé 2 encuestas, una de CB Consultora, te mandé otra de Suban Córdoba, y yo tengo mis números propios, y yo te diría que en un promedio, entre los 3 trabajos, donde más apoyo tiene Milei, donde sigue conservando imagen negativa arriba del 55%, en el segmento de 16 a 30 años. Bien, ese dato yo creo que también es un dato que no podemos soslayar a la hora de hacer el análisis de intención de voto, de imagen, de desaprobación y aprobación de la gestión. 16 a 30. 16 a 30. ¿Eso qué quiere decir? Porque pareciera que ese rango etario era lo que supuestamente apoyó a Milei en el 23, ¿no es cierto? Bueno, es que lo sigue apoyando, quiere decir. Claro, que lo sigue apoyando. O sea, sí. Yo por ahí no quiero sacarte esto de los datos, pero cuando vos mencionaste el tema del 26, que es un año un poquito que se vuelve electoral, también yo lo llevo que va a ser un año en el cual el gobierno va a acelerar con respecto a los cambios que quiere hacer. Porque ya en el 27 es medio como que se acerca el cumpleaños y no podemos andar arruinando la fiesta, ¿no es cierto? O sea que va a ser duro políticamente hablando con la estructura política que hay, porque creo que va a acelerar con el tema de los cambios, de lo que quiere hacer. Llámese leyes, porque es el momento... Ya empezó a acelerar con eso. Ya empezó con eso. Claro, la reforma laboral es, sí, te diría, la llave. La ley principal que le pide Estados Unidos es la reforma laboral y ya está ahí. Está ahí casi cerca, ¿no es cierto? Porque... Claro, sí, eso ya salió. Sí, porque el poder de fuego, aparte de una cuestión de cantidades, votos, diputados, está bien, perfecto. Pero no veo oposición fuerte que pueda contrarrestar esa ley, ¿no es cierto? Los números lo dicen, que no hay oposición. Que no hay oposición. O sea, ¿qué hay? ¿Qué es? Un entendimiento... yo a veces por una cuestión laboral estuve cerca de los sindicatos o algo, y ya hace muchos años atrás, en privados de récord, los muchachos decían que había que hacer cambios, y a veces por ahí se tomaba el tema de obras sociales, el financiamiento que no alcanzaba, y a veces había que ponerse duro. Pero hay algo que interiormente se venía ya hablando de una reforma. No sé cuál, te estoy hablando de hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Por ahí ahora es más dura, hay otra, el contexto laboral es otro, económico es otro, pero creo que se venía hablando ya de hace un tema. Digo esto con respecto a una posición de la CGT de hoy. No sé si lo lees así, por ahí. Hay una coincidencia en todos los espacios políticos que hay que hacer una reforma laboral. El tema es que beneficia a quién. Porque parece que cuando uno dice vamos a hacer una reforma laboral, vamos a beneficiar al trabajador. Bueno, este proyecto de reforma laboral beneficia ampliamente al empleador. Es reforzar, porque a ver, los derechos laborales existen justamente para romper con la asimetría empleador-empleado. Sí. Digo, Que el equilibrio... Toda reforma que se haga en lo laboral, supuestamente, como esa asimetría sigue estando, debería ser para
dejar de tensionar tanto, digo, y que esa asimetría no sea tan grande. Pero esta propuesta de reforma laboral es completamente la inversa. Porque la propuesta de reforma laboral está planteando que tenga más facilidad el empleador para despedir, que ya el empleado no tenga tanta estabilidad, que no tenga tantos derechos. Digo, yo creo que es un paso para profundizar la asimetría entre empleador y empleado. Entonces, es una ley que si vos te sentás a analizarla, no tenemos tiempo ahora en este momento, sí, claro, pero es una ley que claramente está beneficiando al empleador. Bueno, esta ley es probable que se sancione, incluso así como está. Algunos hablaban de aprobarla a ciclo cerrado, ¿no? Es probable que se sancione. Ahora, las consecuencias de esta ley las vamos a ver de acá a un año y medio. Cuando simplemente los despidos se profundicen. A ver, hay un informe del CEPA. Yo lo decía en mi columna de perfil la semana pasada, en el cual, en los 2 años de Milei se cerraron 30 empresas por día. ¿Sí? Hagan el cálculo. En 365 por 2 dividido 30. Fue noticia hace poco. Y se perdieron 286.000 puestos de trabajo registrados. No tenemos acceso porque son informales a la pérdida de trabajo de puestos informales. Es decir, que hay datos estadísticos y objetivos de la realidad que obviamente son contundentes con respecto a la evaluación de estos 2 años de Milei. Creo que esta reforma tiende a profundizar esto. Probablemente estos datos se disparen con la reforma laboral. Pero bueno, ya te digo, por ahí en otro encuentro la podemos analizar más exhaustivamente. Claro, porque el sentido de la ley es lo que todo el mundo desea, es que la informalidad pase a ser formal, que haya más puestos, ¿no es cierto? Pero bueno. Eduardo, tal vez en la semana, por ahí llegado al fin de semana, podamos ampliar esto en otra charla, ¿te parece? Claro que sí, sí, Fabián. Bueno, vos avísame con tiempo y yo me organizo. Dale, perfecto, ahí está. Bueno, gracias Eduardo, buen día. Gracias Eduardo, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, gente. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba, estuvimos hablando un ratito ahí con Eduardo Ibarra, analista político, y estuvimos hablando un poquito de los números. Ahora vamos a desglosar, ¿no? Todo lo que nos dejó. Tengo todo acá, tengo también lo de Córdoba, bueno, en fin, son muy interesantes los números. ¿Qué dicen los números? Y esto es, hoy es 15, hoy es lunes, hoy, yo lo digo porque doy la fecha, porque digo, lo vamos a decir hoy, digo, tal vez de acá a 6 meses, a un mes pase. Enero es largo, es marzo. Pero por lo que dicen los números hoy, no le alcanza con las monedas a Kicillof ni a... Como puedo decir, si hoy hay elecciones, ¿qué pasa? Sí, porque Kicillof dentro del espectro peronista es quien más mide, pero no nos olvidemos que vos para ganar una elección necesitas ese 15-20% pendular que está por ahí, que te dice que está flotando por claro, ahí. Y que a veces el que tiene 4, 5 o 10 termina quedándose con la candidatura, que puede ser, ¿no? Pero hay mucho chiquitaje que para la presidencia suma para un lado, para el otro. Pero le pasó del 3%, 4%, ¿no es cierto? Me quiero ir a la pausa, pero le pasó a Macri en el 2015. Estaba tercero en las encuestas. Segundo estaba Ventajita y primero estaba Scioli. Y el tercero terminó siendo presidente. ¿Sabes que cuando empezó a hablar, de los candidatos o algo, en un momento lo nombra a Massa? Sí. Digo, si lo entrevistamos de nuevo más adelante, que hable puntualmente de esta, de hay personajes que van a aparecer y uno es Sergio Tomás Massa. Sí, pero no está en las encuestas. No aparece. No aparece. El que apareció fue alguien que se está hablando mucho desde hace un tiempo y que en un ratito vamos a estar dando... vamos a desglosar un poquito esta encuesta. Ya volvemos. Tómalo con calma. Hacemos radio. Estudio 905.